Hola, ¿qué tal? Qué bueno que estás en este tiempo con nosotros. Esto es una palabra a tiempo. Bendecimos tu vida. Gracias por todos los que son fieles lunes con lunes conectándose. Y bueno, hoy te quiero hablar acerca de prepararnos en la fe. Y vamos a orar, vamos a poner esta palabra delante de la presencia de Dios. La semana pasada también te hablaba acerca de la fe, pero es de gran bendición el poder crecer y ser fuertes en la fe. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra una vez más, porque tienes el cuidado y el control de todo y en todo. Espíritu Santo, capacítanos, enséñanos en la fe. Tu palabra nos enseña que tenemos que pelear la buena batalla de la fe, y te pedimos que tú nos enseñes e instruyas, precioso Jesús. Te damos gracias y oramos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 2 dice: por tanto también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Y escucha esto, dice: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Pero bueno, en esta parte dice: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de la fe. Algo que es importante que tenemos que entender, que la Biblia enseña que el que entrena y el que quiere progresar en la fe tiene que poner su mirada en Jesús. Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Él no solamente es el autor, Él es el que desarrolla nuestra fe. Qué importante que como creyentes entendamos que no tan solo Jesús es el autor de la fe, sino es el que desarrolla la fe en la vida del creyente. Por eso la Biblia dice que Él es el autor y el consumador. Si tú necesitas un entrenador, yo te hablaba la semana pasada acerca de que quien practica un deporte necesita un entrenador, necesita una buena alimentación y necesita ejercitarse. Pues en este caso el entrenador o el coach de la fe es Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es aquel que te prepara, te capacita y te entrena en esa fe. Él es nuestro entrenador para hacernos eficaces en la palabra. Y así como decíamos que un entrenador lleva rutinas al que se ejercita, igual Jesús en nuestras vidas es aquel que nos entrena para hacernos efectivos en la fe. Y algo que te va a ayudar y va a bendecir tu vida es entender que nadie conoce más sobre la fe que Jesús. De tal manera que Jesús es el que te enseña y el que te capacita. Si tú quieres aprender sobre la fe, necesitas escuchar a Jesús. Aprender sobre la fe significa oír a Jesús y se necesita seguir lo que Él indica para cómo desarrollar nuestra fe. Jesucristo, nuestro amado Señor Jesús, Él es el autor y consumador de la fe. Él es tú y mi entrenador. Él te va a enseñar cómo, y qué importante, como dice la Biblia en San Juan, dice que mis ovejas oyen mi voz, me conocen y yo las llamo por nombre. Es importante escuchar lo que Jesús habla, porque Él nos habla a través de su palabra. Yo te decía que la palabra es el alimento para la fe, la palabra es el nutriente de la fe y es la que te da la fuerza y la fortaleza. Y como dice la Biblia, dice que cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Necesitamos, amada iglesia, fortalecernos a través de Jesús y crecer en nuestra fe. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Quién es el que tiene cuidado de nosotros? Jesús. Dice la Escritura que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, y Él es el autor y consumador de nuestra fe. Concluyo con esto que yo te estaba enseñando hace unas palabras a tiempo atrás,
donde te decía que los discípulos iban en la barca y le reclamaron a Jesús que no tenía cuidado de ellos. Sin embargo, Jesús estaba probando la fe de ellos. Jesús los estaba entrenando en la fe. Él los dejó que ellos vivieran y que pasaran, porque tu fe y nuestra fe, amados, es puesta a prueba. Por eso también enseñó el apóstol Pablo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Dios va a permitir que tu fe sea probada, porque Jesús es el entrenador de tu fe. Tienes que escuchar las palabras de Jesús, que Él te va a capacitar, Él te va a fortalecer y Él te va a preparar en la fe. Y bueno, yo quiero invitar a aquellos que no le han dicho a Jesús: sé mi Señor y mi Salvador. Yo quiero hacer una oración muy sencilla pero muy poderosa. Si tú no la has hecho, repite conmigo y dile fuerte: Señor Jesús, gracias, porque yo sé que tú me amas. Necesito crecer en la fe y yo sé que tú eres el autor y consumador de la fe. Ven a mi vida, perdona todos mis pecados, sé mi Señor y sé mi Salvador. Yo te alabo y te adoro y te doy gracias por darme la vida eterna, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, pues quiero concluir orando por cada uno de aquellos que dicen: yo no sé cómo hacer que mi fe crezca, que mi fe se fortalezca. Jesús es el autor, Jesús es el consumador y Jesús es el que te va a llevar a desarrollar tu fe, amado y amada. Quiero orar por ti, Padre. Pues gracias por cada uno de los que están en este momento recibiendo esta palabra. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú seas sobre cada uno de ellos y que cada uno pueda ver que Jesús es el autor y consumador de la fe. Él es el que va a desarrollar la fe a través de oír su voz, su enseñanza y su palabra. Oro porque cada uno pueda escuchar y a través de recibir esta palabra, la fe crezca de cada uno de los que están recibiendo esta enseñanza, Padre. Yo les bendigo y te doy gracias porque dice tu misma palabra que echemos toda nuestra ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y yo declaro que toda necesidad, toda circunstancia adversa y toda petición en Jesús, hay respuesta y hay victoria, porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Te damos gloria y te damos honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, pues Dios te bendiga. Qué bueno que nos acompañaste en este tiempo. Recuerda, no te pierdas ninguna palabra a tiempo. Dios nos habla en cápsulas de palabra muy pequeña, una palabra a tiempo, pero muy digeribles y muy entendibles. Te bendecimos, te amamos. Sé muy bendecido. Esto es una palabra a tiempo. Bendiciones. Gracias.